Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, profe. ¿Y buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pasaron la Semana Santa? ¿Todo bien? Bien portados. Bien, gracias, profe. Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Todo en orden. La semana pasada estuvimos hablando sobre los centros de carga. Terminamos el tema de conexionados de centros de carga. Hasta ahorita, para este segundo quiz que se aproxima, ya hemos visto el tema de equipos de protección eléctrica, centros de carga y conexionados de centros de carga. Y nos queda ver un temita para ese quiz número 2, que es precisamente el que tenemos en pantalla en este momento, el tema de iluminación. Serían 4 temas que corresponden para el quiz número 2, que sería la próxima semana, si Dios lo permite. Entonces vamos a iniciar con iluminación. Bueno, antes de empezar con iluminación, no sé si el tema de la semana pasada quedó algo pendiente o lo tenemos bien clarito. A mí todo me quedó claro, profe. Sí, gracias, perfecto. Creo que la semana pasada también se cortó, pero estabas como hablando con Will, creo que era, de unas dudas que tenía. Ah, ves, sí. Y no, vamos a ver, no está conectado ahorita William. Pero es que sí, a veces se corta y no, como eso se hace automáticamente a las 8:30, tal vez está uno hablando y no se da cuenta que se cortó la comunicación. Pero creo que sí, abarcamos todos los temas, terminamos viendo el tema de conexionados centros de carga, vimos los diferentes tipos de tableros y diferentes trabajos hechos en la vida real, ¿verdad? Los errores que se cometen comúnmente a la hora de cablear un centro de carga, de la mala identificación tanto de los interruptores como de los cables. Vimos la utilización de las puestas a tierra de las barras de neutros y las barras de puesta a tierra, y algunas otras particularidades que encontramos en la vida diaria en los centros de carga. Esto pues tenemos todavía muchísimo que podríamos hablar, porque centros de carga existen de diversos tipos, de muchas funciones para diferentes cargas, sobre todo en la parte industrial, pero no nos da aquí el tiempo del curso para poder hablar sustancialmente de los centros de carga como tal. Pero por lo menos logramos ver lo más básico y ya por lo menos entendemos de que cuando nosotros vamos a hacer un alambrado, un conexionado de un centro de carga, pues tenemos que tomar en consideración la normativa que se aplica para códigos de colores, para el rotulado. Tenemos que pensar en que puede ser que venga otra persona a trabajar en nuestro centro de carga y no tenga, si no nosotros no hemos hecho trabajo bien anteriormente, no tenga la claridad en la información del centro de carga, cómo está distribuido los circuitos ramales o cómo están identificados. Entonces, siempre tenemos que pensar a futuro, pensar en que la persona que puede llegar a intervenir el centro de carga no seamos nosotros mismos, o incluso podemos ser nosotros mismos, pero que ya ha pasado mucho tiempo y no recordamos exactamente qué fue lo que se hizo en la distribución de los circuitos ramales. Por eso nuestro centro de carga tiene que estar siempre bien identificado, bien rotulado, bien etiquetado,
con sus códigos de colores, con la normativa y sobre todo dispuesto y alambrado de una forma correcta, la forma más limpia posible, más ordenada posible, para que la persona que llegue a intervenir a futuro no tenga mayores problemas a la hora de accesar el tablero y realizar correcciones o realizar alguna modificación en el tablero. Esto es fundamental para los técnicos electricistas, para los técnicos que intervienen en centros de carga o que tienen que participar en mantenimiento de tipo industrial. De iluminación. La iluminación ha ido creciendo durante los últimos años, sobre todo por la afluencia de la tecnología en la mayoría de dispositivos de iluminación, que se utiliza tecnología LED y que nos da algunas aplicaciones especiales para poder utilizar iluminación. La iluminación se implementó desde principios de la electricidad, porque prácticamente lo primero que se hizo fue obtener luz por medio de la aplicación de electricidad, por medio de un filamento para obtener una acción proveniente de la electricidad. Entonces la iluminación es muy antigua, ha estado presente siempre en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, y también es todo un tema. Es un tema que abarca muchísimo, es toda una especialización. Si alguien quisiese especializarse en la parte de iluminación, pues hay un nicho de mercado muy importante. Sobre todo la iluminación de tipo decorativa, como la que estamos viendo en las dos imágenes que tenemos en pantalla, en donde se ve una gama de colores, donde se ve también que ya no es solamente iluminar por iluminar, sino que ya aplicamos iluminación y movimiento, interfaces de colores y un montón de automatización también que puede estar presente en la parte de iluminación. Incluso nosotros podemos hacer que la iluminación reaccione al sonido, a altavoces, a sonido, a melodías y generar todo un componente. Entonces el tema de la iluminación es muy amplio, muy grande y puede generar un buen nicho de mercado para alguien que quiera especializarse en esta parte. Iluminación de edificios, de centros históricos, iluminación de monumentos, iluminación de espacios de arte, museos, por ejemplo, para iluminar obras de arte, iluminación de fachadas de iglesias, de iluminación de parques, iluminación de todo tipo. La iluminación se utiliza actualmente en todo lado y es muy importante para la industria. Ya está muy desarrollado el tema de iluminación y a nivel industrial también vamos a ver cómo ha ido generando cambios a través del tiempo. Entonces, la iluminación, por su propio significado gramatical, lo que nos indica que es una acción o un efecto de iluminar cualquier espacio. No nos dice qué tipo de espacio, sino que nos dice cualquier espacio. Puede ser un espacio cerrado o puede ser un espacio abierto, puede ser un espacio que requiera poca iluminación o un espacio que requiera mucha iluminación. Entonces, es cualquier espacio, cualquier zona, cualquier sitio que nosotros queramos iluminar, ahí es donde aplicamos el término de iluminación. Entonces, este término, si lo viéramos técnicamente, consiste en la transformación de energía eléctrica, lo que les indicaba al inicio. Cuando se aplicó la energía eléctrica, cuando se descubrió la energía eléctrica, lo primero que se utilizó prácticamente fue iluminar. ¿Cómo? Por medio de una radiación electromagnética que era visible por medio de algunos dispositivos
que se utilizaron en ese momento el filamento de wolframio, que era el que generaba, bueno, también temperatura, pero generaba también un efecto lumínico. Entonces, técnicamente el término iluminar lo que se refiere es a esa transformación de energía eléctrica en energía lumínica. Eso es iluminación, una transformación de energía eléctrica en energía lumínica. Lo que sucede con la iluminación es que esto va a estar afectando directamente la respuesta emocional de los seres humanos y también las sensaciones que pueda tener. A veces pasábamos por desapercibido una luz en nuestra casa, entramos a nuestra vivienda y vamos a tener, bueno, luz en el corredor, en la cochera, luz en la sala, el comedor, luz en los cuartos, y pasamos y prendemos ahí el interruptor, encendemos el interruptor y obtenemos luz y pasamos por desapercibido ese efecto lumínico. Lo hacemos con tanta frecuencia, con tanta regularidad, que pasamos desapercibido de qué es lo que está sucediendo ahí. Y no solamente está sucediendo un efecto que es esa transformación de energía eléctrica en energía lumínica, sino que también hay un efecto emocional en los seres humanos, o sea, nuestro cerebro y nuestra vista reaccionan a ese efecto lumínico, reaccionan a esa luz de diversas formas y también nos genera sensaciones especiales que vamos a ver luego cómo vamos a estar desempeñando esa sensación. Entonces, la iluminación va a estar relacionada totalmente con el sentido de la vista, porque obviamente por medio de la vista es que nosotros podemos percibir que se ha iluminado un área específica, que se ha encendido una luz, que se ha encendido un reflector, que se ha encendido un adorno que tenga luz, cualquier cosa. Pues todo va a entrar por la vista. Y esto va a hacer que se envíe señales a nuestro cerebro para percibir algunas cosas. ¿Qué primero vamos a percibir? Bueno, luz. Eso va a ser lo primero que va a percibir nuestro ojo, luz. Luego vamos a ver formas, vamos a percibir los objetos, las formas de estos objetos, si son cuadrados, si son redondos, si son triangulares, si son de diferentes formas. Y adicionalmente vamos a percibir los colores, o sea, por medio de la iluminación nosotros también podemos ver los colores que están interviniendo en ese entorno en el cual estamos. Entonces vamos a ver que la iluminación es sumamente importante en nuestra vida diaria porque afecta nuestra respuesta emocional, porque permite percibir las cosas, las formas y los colores, y porque también va a generar un estado emocional en la persona. La forma en que esté iluminada cierta área puede generar que haya algún tipo de respuesta del individuo. Por ejemplo, cuando estamos en una sala de operaciones, en un centro médico, ahí vamos a requerir mucha iluminación y vamos a requerir mucha iluminación blanca, de tipo luz blanca. Vamos a necesitar mucha potencia de las lámparas porque necesitamos tener muchísima claridad. El médico necesita tener mucha claridad y también percibir muy bien los colores en esos espacios donde está realizando la intervención. Si nosotros vamos a estar en un área de estudio, también necesitamos un tipo de iluminación especial para que nuestra vista se relaje, para que nuestro cerebro también envíe la señal de relajación y podamos concentrarnos mejor. Si nosotros vamos a estar en un espacio donde intervienen muchas personas, como un gimnasio, por ejemplo, o un teatro, dependiendo lo que se esté desarrollando, así vamos a tener diferentes iluminaciones. Si es en un gimnasio y se está desarrollando una actividad deportiva, pues vamos a necesitar mucha iluminación.
Si es en un teatro, en espacios vamos a tener mucha iluminación y en otros espacios vamos a reducir esa iluminación para generar algunos efectos. Y probablemente se utilicen diferentes tonos de luz también para generar algún efecto en el espectador. Por ejemplo, si estamos haciendo una obra de teatro y queremos generar un efecto de suspenso, de terror, pues obviamente lo que hacemos es disminuir la luz. Vamos a bajar esa intensidad de la luz para generar un ámbito un poquito más oscuro, más tenebroso, y eso automáticamente en el cerebro del espectador va a generar esa sensación, esa respuesta emocional del miedo, sentir el miedo, sentir temor. Y así sucesivamente. La iluminación afecta emocionalmente a los seres humanos, y no solamente a los seres humanos, también a los animales y a las plantas. Por ejemplo, cuando están las tortugas en etapa de anidamiento, se suele utilizar una luz de color ultravioleta o infrarroja en las playas para no afectar a las tortugas cuando están haciendo el desove. Esa luz le genera a las tortugas un estado emocional de tranquilidad, de seguridad, en lugar de una luz blanca o una luz amarilla. Por ejemplo, también cuando se están en los viveros, cuando se están produciendo ciertos tipos de plantas o ciertos tipos de flores, se utiliza también mucha luz, sobre todo en tonalidades amarillas, para generar un efecto en las plantas que les va a hacer pensar o tener una respuesta como si estuviesen mayor tiempo con la luz del día. Entonces va a acelerar su metabolismo de crecimiento y va a acelerar también la etapa reproductiva de esas flores o de esos collares. Entonces, la iluminación se utiliza en muchas formas, en muchos sentidos, para generar alguna respuesta en los seres humanos, en los animales y también, como vimos, también en las plantas, en la naturaleza. A raíz o a través de los años, de los siglos, siempre ha sido así utilizado. O sea, hay una reacción específica. De hecho, hay muchos animales, por ejemplo, los leones y otros tipos de animales, que le temen muchísimo a la luz, al calor y a la luz. Es porque es una reacción emocional a ese efecto lumínico. Cuando nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, y vamos al área donde están las verduras, siempre vamos a ver que vamos a tener muchas luces de color blanco, buscando ciertas tonalidades. ¿Esto por qué? Porque la luz de tonalidad blanca lo que hace es incentivar la respuesta humana para ver las frutas, los alimentos que son de tonos rojizos y verdes muy marcados, para verlos más frescos, para ampliar la tonalidad, para dar esa sensación de que está fresco, de que está sabroso. Entonces, la gente lo que hace es en esas áreas específicas poner luces blancas para generar ese efecto, y adicionalmente pues le rocian ahí un poquito de agua también para darle esa tonalidad de frescura. Si utilizaran una luz de tipo amarilla, probablemente los frutos no se verían tan frescos, tan apetitosos. Entonces, lo que están haciendo es usando la iluminación para generar ese efecto emocional en las personas. De que mire qué rico que se ve, y entonces usted iba tal vez por un banano y terminó trayendo, comprando tomates, comprando lechuga, comprando rábanos, o sea, todo lo que tenga ese tipo de tonalidad. Entonces, siempre eso se utiliza a nivel de mercadeo, a nivel de supermercados, para generar efectos en las personas sin que las personas a veces se den cuenta de qué es lo que está ocurriendo. O sea, se activa el cerebro y va a haber una respuesta emocional para lo que pretende el comerciante. Es como cuando vamos a las áreas de tecnología. Cuando vamos a las áreas de tecnología vamos a ver que tenemos un montón de pantallas encendidas, un montón de equipos de sonido con música fuerte incluso, para generar una respuesta emocional en las personas, para ir a acercarse a ver la pantalla, y a veces va uno ni conoce
cuáles son las características de la pantalla, la computadora, el equipo de sonido, porque lo que hace es una respuesta emocional que lo hace a uno acercarse a ver qué es lo que están ofreciendo. Por eso es que los celulares los encienden, las computadoras las tienen también encendidas ahí, las pantallas, los equipos, para generar una respuesta emocional en las personas. Y así es como se logra un mercadeo sin necesidad de tener gente vendiendo, únicamente mostrando y utilizando esos efectos que genera tanto el sonido como la iluminación en las personas para obtener algún tipo de respuesta. Entonces, como decíamos anteriormente, desde que se dio la invención de la bombilla incandescente, eso fue en el año 1878, y esta fue la primera tecnología en iluminación que se utilizó, la tecnología incandescente. ¿Qué era lo que hacía? Pues lo que hacía era utilizar energía eléctrica para, por medio de una bombilla, donde había un filamento de wolframio que estaba al vacío, generar un efecto que era iluminación. Entonces, a partir de ese momento, todos los dispositivos que se han estado utilizando en iluminación han ido evolucionando como evoluciona todo en la vida. Han ido habiendo cambios de tecnología para lograr efectos diferentes y lograr eficiencia, lograr algunas cosas que vamos a ir viendo. Entonces, empezamos con la primera tecnología, que es la tecnología incandescente, que fue la primera forma de producir luz por medio de la tecnología incandescente. Y hoy en día, pues ya tenemos una tecnología que todos la conocemos, que es la tecnología LED, que tiene mucho mayor auge, que permite iluminar mucho más y más eficiente, y también mucho más barato, más económica, y también que permite ser amigables con el medio ambiente. Y eso es lo que está de moda. Ahora las tecnologías están avanzando hacia allí, para todo lo que se utiliza. Las tecnologías están avanzando o están diseñándose para ser amigables con el medio ambiente. Pero cuando empezó esta primera tecnología, que era la incandescente, ni siquiera se pensaba en ser amigable con el medio ambiente. Era un boom, o sea, había que ya el que tenía un bombillito en la casa, pues tenía plata, ¿verdad? Era carga, porque ya tenía electricidad, porque ya podía iluminar áreas, etcétera, y jamás se pensó en el medio ambiente, sino únicamente la forma novedosa que se tenía para generar luz por medio de la electricidad. Y así estuvo por muchísimos años la utilización de estas lámparas de tipo incandescente. Estas fueron las más comunes, eran de un bajo costo y también de mucha facilidad de uso. Era nada más de enroscar las lámparas en un socket y luego encender el interruptor para que funcionara. Entonces, su funcionamiento se basaba principalmente en hacer pasar una corriente por medio de un filamento de wolframio que estaba ubicado en la parte interna de la lámpara. Acá donde tenemos la bombilla, este filamento de wolframio lo que hacía era se pasaba una corriente por medio de él, por medio de este espacio. Por acá entraba la corriente, por aquí salía la corriente, y al pasar por el filamento, que era un material especial, lo que producía dos efectos. Primero, temperatura, porque estas lámparas incandescentes generaban mucho calor, prácticamente un 80% o más de un 80% era calor, se perdía en calor, y un 20% aproximadamente se podía utilizar como iluminación. Este filamento, como les indico, llegaba a temperaturas muy altas. Y estas temperaturas altas lo que hacía era emitir algunas radiaciones que eran visibles para el ojo humano.
como les indicaba, mucho, más del 80% se perdía en temperatura, Entonces eso quiere decir que estas lámparas tenían un alto consumo energético, o sea, consumían mucha energía, gastaban mucha energía. Y lo otro es de que también su vida útil era más reducida, porque obviamente estamos contra una tecnología que era más antigua, que quizás no se había experimentado lo suficiente, pero que cuando tenemos algún elemento que está aplicándose a una temperatura alta, esta temperatura va a generar una degradación mayor. Entonces se va a dañar el filamento, sobre todo porque estos filamentos eran muy delgaditos, tenían que ser muy delgados para lograr ese efecto, y el bombillo se quemaba con mayor facilidad. Entonces la vida útil de estas bombillas era de aproximadamente 1000 horas. Eso era el máximo de la vida útil para estas bombillas de tecnología incandescente. Pero tenían un beneficio muy importante, que era una buena o una excelente reproducción del color. La reproducción de color lo que quiere decir es que si yo voy a iluminar un área en donde tengo cosas comunes o tengo cosas de color verde, cosas de color rojo, que esos colores se puedan reproducir de la forma más fehaciente posible. O sea, que el ojo humano pueda ver el rojo como rojo, y que no lo vea un rojo como un marrón opaco, o que vea el azul como un azul, sino que la reproducción de esos colores sea lo más asertiva posible. Entonces, esto era una de las ventajas que presentaba la bombilla incandescente. Y entonces vamos a ver que existen algunos términos específicos cuando se habla de iluminación. Esta reproducción del color se conoce como índice de reproducción cromática, IRC, y en algunas lámparas aparece así como IRC, índice de reproducción cromática. Entonces, el porcentaje, generalmente se dan términos de porcentaje, el porcentaje con que el ojo humano puede percibir los colores. A veces nos dicen, tiene un IRC de 70%, y un 80% y un 90%. Eso lo que me dice es que la bombilla o la lámpara que estoy aplicando o el reflector que estoy aplicando tiene ese porcentaje de eficacia a la hora de reproducir el color de algún artículo o cualquier cosa que tengamos. Pues la primera tecnología es la tecnología incandescente, que su principio de funcionamiento era pasar energía eléctrica por un filamento que estaba en una bombilla al vacío, que este filamento iba a producir alta temperatura, pero que también iba a producir una irradiación luminosa que podía ser visible por el ojo humano. Que esta bombilla o que esta tecnología presentaba un mayor consumo energético, o sea, que un mayor gasto económico gastaba, que tenía una vida aproximada de 1000 horas, pero que su mayor beneficio era que producía una excelente reproducción del color. Esto es en cuanto a la tecnología incandescente. Después de la tecnología incandescente, pues apareció las lámparas halógenas, o lo que nosotros llamamos halogenuros metálicos. Este tipo de tecnología de los halógenos o los halogenuros tienen ese mismo principio de funcionamiento que las lámparas incandescentes. O sea, hacer pasar una corriente por un filamento, pero ahora con la diferencia de que en su parte interior, donde está este filamento, van a contener un compuesto halógeno, o sea, un compuesto químico, que es un halogenuro metálico, para evitar que el wolframio se evapore dentro del filamento y que se deposite en la ampolla. O sea, esto lo que buscaba más que nada era alargar la vida útil de la bombilla, y se logró, porque de esta forma se mejoró la vida útil de la bombilla y también la eficiencia de la lámpara.
y vimos que la bombilla de tecnología incandescente tenía una vida útil de aproximadamente 1000 horas, la vida útil de las lámparas de halogenuro pasó a 2000 a 3000 horas, o sea, al doble o al triple de lo que duraba una lámpara de tecnología incandescente. Se duplicó o se triplicó en algunos casos la vida útil de esta. Y también, pues obviamente cambió al estar utilizando un compuesto de tipo halogenuro, que era un compuesto químico de color blanco, también varió la tonalidad del color, porque este compuesto es de poco más blanco. Entonces pasó esa tonalidad amarilla que nos da la luz de la tecnología incandescente a una luz de una alta calidad con una muy buena reproducción cromática, o sea, un IRC de muy buena calidad. Y también una particularidad es que nos permitía lograr una alta intensidad, o sea que la podríamos utilizar en zonas que requieren una iluminación mucho más especial, o sea, zonas que se llaman zonas de representación. De zonas específicas se podría direccionar más la luz hasta zonas específicas y también se podría abarcar áreas más grandes para iluminar. Entonces la iluminación del halogenuro tenía el mismo principio. Aquí tenemos el ánodo y el cátodo, entra la corriente, sale la corriente, pero ahora pasa por otro elemento que tenemos acá, que es era como una ampolleta interna en donde estaba el filamento, pero tenía un compuesto químico que es de tipo halógeno. Esta luz que va a emitir esta lámpara ya no es amarilla, es una luz de una tonalidad más blanca y también de mayor intensidad. O sea, si la bombilla normal incandescente se utilizaban 25 watts de potencia, se utilizaban 50, 75 y 100 watts era lo máximo de potencia que había. Ya estas otras bombillas teníamos potencias mayores, teníamos 150, 175, 200, 250 watts de potencia. Ya teníamos mucha mayor potencia para iluminar más áreas, también permitía iluminar áreas específicas, por ejemplo, este equipo que tenemos acá, que es un equipo que nos permite iluminar áreas mayor direccionadas, específicas, y permitió hacer diferentes juegos con esta tecnología. Se empezó a utilizar también mucho en iluminación de calles, de vías públicas, por esa particularidad que tenía de iluminar mayores áreas, áreas con mayor volumen. Entonces, esta tecnología vino a suplir la tecnología incandescente que se utilizaba para iluminar áreas internas. Después de la tecnología del halogenuro, de las lámparas de tipo halogenuro, tenemos en el mercado la lámpara de tipo fluorescente, que se utilizó también hace varios años con mucho auge, se utilizó bastante y fue un boom en su momento también la utilización de estas lámparas fluorescentes, porque ya era un componente que lo podíamos utilizar en las partes internas de nuestras viviendas, de las oficinas, de las empresas, y que ya también nos daba algunas características. ¿De qué constituye esta tecnología? Bueno, son tubos de tipo de vidrio que contienen una cantidad pequeña de gas en su interior. La luz o el efecto lumínico se va a conseguir cuando exista una excitación de este gas que está internamente dentro de ese tubo cuando lo sometemos a una descarga eléctrica entre dos electrodos. O sea, en cada extremo del tubo vamos a tener dos electrodos como lo vemos acá. Acá tenemos en este extremo un electrodo y en este otro extremo otro electrodo.
tenemos un tubo que va a tener en su interior un gas que va a reaccionar cuando apliquemos una descarga por estos dos elementos que están en su lateral. Pero que adicionalmente esta tecnología necesitaba un equipo auxiliar para poder funcionar correctamente. Ese equipo adicional era un inhibitor, se llamaba un inhibitor, que es un equipo como una especie de catalizador que lo que hace es dar un impulso al momento del arranque, o sea, enviar una señal de corriente mucho mayor para poder excitar ese gas que estaba internamente dentro de este tubo. Y las paredes de este tubo estaban cubiertas con un polvo de tipo fluorescente. Cuando ese gas se lograba reaccionar, hacer que reaccionara mediante la aplicación de descargas fuertes, ese gas iba a chocar contra las paredes del tubo que estaban cubiertas de ese polvo fluorescente e iban a generar ese efecto de iluminar. Entonces vamos a tener una luz que también va a ser una luz de color más blanco y también vamos a tener otras particularidades dentro de esta lámpara. Estas lámparas de tipo fluorescente, lo primero es que iban a consumir hasta un 80% menos que las lámparas incandescentes. O sea, el ahorro era sustancial, el ahorro económico en la factura era sustancial comparado con la tecnología incandescente que se estuvo utilizando anteriormente. Por eso fue que tuvo tanto auge y tuvo tanto éxito la utilización de lámparas fluorescentes. El otro factor es que estas lámparas tenían una vida útil de entre 8 y 10 veces mayor que la incandescente. O sea, si dijimos que la incandescente tenía una vida útil de 1000 horas, estas lámparas podían tener una vida útil de hasta 10.000 horas. O sea, era enorme el beneficio que estaba generando y por eso las empresas y la sociedad empezó a sustituir las lámparas incandescentes por las lámparas de tipo fluorescente. Entonces, otra particularidad, nos generaban una luz más blanca y la luz blanca nos da algunos efectos a nivel visual. Ciertamente que la lámpara incandescente nos permitía con su luz de tipo amarilla generar una mejor reproducción del color, pero la lámpara de tipo amarilla no da una sensación de seguridad como la da la luz blanca. La luz blanca le permite o genera una reacción en nuestro cerebro de seguridad, de tener mayor luz, de tener mayor resolución, de tener mayor vistosidad y entonces genera una reacción de seguridad para las personas. Por eso hoy en día en la iluminación de calles se está utilizando tanto la luz blanca, también se está sustituyendo la luz amarilla por la luz blanca para generar ese efecto de seguridad en las personas que transitan por nuestras vías. Sí. Dime. Y ese polvo es tóxico. Correcto, correcto. Ya vamos a la composición de ese polvo que estamos hablando. Bueno, ya vimos dos polvos, ¿verdad? Vimos el polvo que se utiliza en la lámpara de tipo halogenuro, ¿verdad? Que es un químico. El polvo que se utiliza en las lámparas fluorescentes, que también es un químico. Tiene una base de, bueno, varias bases ahí, pero el que mayor tiene la lámpara, que tenía la lámpara fluorescente, era el fósforo. Se utilizaba muchísimo el fósforo, que es muy contaminante para las personas, para la sangre, y también el problema es que cuesta bastante desecharlo, o sea, que el cuerpo lo elimine. Entonces, por eso la gente todavía se dice que hay que tener mucha precaución con la disposición de los equipos que trabajen con este tipo de tecnologías. Después de que surgió la lámpara de tipo fluorescente,
pues empezó también otro boom en el mercado, que fueron las lámparas de bajo consumo. Estas lámparas de bajo consumo, que incluso las empresas eléctricas trataron de incentivar muchísimo su utilización para ahorrar energía, porque como vimos, el principio básico es el mismo de las lámparas fluorescentes. O sea, esto en realidad es una lámpara fluorescente, esto que tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La lámpara fluorescente eran tubos largos de 48 o 60 pulgadas, estaban, que venían en un armatoste ahí, ¿verdad? Que había que armarlo, poner el balastro, tiene que tener un balastro y poner el initor y armarlas. Y estas otras lámparas, el principio es el mismo, solamente que ya no ocupaban un balastro, ya su componente estaba electrónico acá para hacer la conversión energética, y el principio interno es exactamente el mismo, es un gas que está internamente, que va a reaccionar con una alta intensidad y va a pegar contra las paredes que están con fósforo y con otros tratamientos químicos y que van a generar luz. La diferencia es que el fluorescente, como este que tenemos aquí, está en forma alargada, y las lámparas de consumo tenían diferentes formas, pero lo que tenían eran tubitos, ¿verdad?, que estaban ubicados de estas formas, ya sea en forma helicoidal, como esta que tenemos acá, que es un arrollado, o de este otro tipo de forma que tenemos. Particularidad, pues ya no requería un balastro, sino que al igual que las bombillas o las lámparas incandescentes, se podían roscar al mismo socket o al mismo terminal donde estaban las lámparas incandescentes. Entonces era únicamente quitar la incandescente y enroscar la lámpara de alto consumo de bajo consumo para funcionar exactamente igual. No había que hacer ninguna conversión en la instalación. Era mucho más fácil. Cualquier persona podía hacerlo. Sin embargo, la conexión de un fluorescente pues tiene sus requerimientos técnicos para poder hacerlo. En estas lámparas de bajo consumo no. Entonces, al ser tan prácticas, tan fáciles, las mismas empresas eléctricas trataron de incentivar la utilización de este tipo de luminarias a nivel, sobre todo, residencial. Incluso usted iba a las compañías distribuidoras y le daban los bombillos que usted quisiese de este tipo, y se los iban cargando al recibo eléctrico para que la gente precisamente quitara las lámparas incandescentes y optara por esta tecnología. ¿Qué nos permitía esta tecnología? Como es también un tipo fluorescente, pues también un 80% menos de consumo, o sea, un ahorro significativo. Lo otro, que su tamaño era menor, entonces era más fácil su utilización. Luego que se integra el equipo auxiliar, o sea, que ya no está el initor y ya no está el balastro, sino que ya todo está integrado en la misma lámpara. Y también que se podía usar el mismo casquillo, o sea, el mismo socket donde se instalaba la otra lámpara incandescente, ahí mismo se podía conectar las lámparas de bajo consumo. Pero el principio es exactamente el mismo de la lámpara fluorescente. La única diferencia es su forma física. Esa es la única diferencia. Pero ¿qué pasaba con estas tecnologías? Bueno, la incandescente no nos generaba mayor problema porque se podían disponer bien, porque su filamento estaba ubicado dentro de una bombilla, dentro de una ampolleta que se encontraba al vacío. O sea, su principio era el vacío, no teníamos ningún gas, no teníamos nada que reaccionar ahí, tenía que estar al vacío. Cuando aparecieron las de halogenuro y las de fluorescente y las de bajo consumo, pues ya teníamos un gas presente, que es el gas que va a generar esa reacción internamente. Y además tenemos esa película que se pone alrededor del tubo, que está compuesta de fósforo y de otros componentes químicos. Entonces, estos componentes y este gas
son difíciles de disponer, o sea, son componentes que contaminan, que pueden generar reacciones a las personas si están expuestas a ellas y también que contaminan el ambiente. De la disposición final de este tipo de tecnologías era muy complicada. Pues a veces se decía que no era tanto el beneficio de ahorrar ese 80% de energía contra la contaminación que estaba generando la disposición final de estas bombillas, porque la gente lo que hacía era únicamente se quemó la bombilla, ahí mismo en la misma casa la quebraban o la tiraban al basurero. Entonces no había una cultura de disposición final para este tipo de bombillas y se estaba contaminando la gente y se estaba contaminando también el ambiente con estos materiales químicos que se utilizaban y estos gases que se utilizan para estas bombillas. Empezó todo un movimiento a nivel mundial para tratar de desaparecer este tipo de tecnologías que estaban ocasionando tanto daño a la sociedad, a las personas y a la sociedad, al medio ambiente. Entonces, se buscó nuevas tecnologías, nuevas formas de iluminar sin ocasionar tanto daño al medio ambiente, sobre todo por esta parte de disposición final. No había una cultura para que la gente pudiese reciclar, ni las mismas empresas. En algún momento se trató de obligar a las empresas eléctricas a que por compromiso social y a que porque ellos mismos estaban dando estas lámparas para que se sustituyeran, de que ellos mismos hiciesen sus campañas de recolección y de reciclado. Sin embargo, hasta hace unos años fue que se adoptó una política a nivel internacional y también a nivel de gobierno de Costa Rica, en la cual se dispuso que todo este tipo de tecnologías contaminantes debían de salir del mercado y ya no se iba a permitir más su utilización. Entonces, prácticamente es muy poco lo que queda en el mercado de este tipo de lámparas y de hecho ya no se pueden traer al país. O sea, esta prohibición a nivel legal no permite que este tipo de tecnologías, si existiesen en otros lugares que estén manufacturándolas, no permite que estén ingresando al país por este tema de contaminación al medio ambiente y a las personas. Entonces, en esa búsqueda de nuevas tecnologías es cuando sale la tecnología LED, que es una tecnología mucho más reciente, de reciente utilización, bueno, ya no tan reciente, ya tiene sus añitos de estar en el mercado, sin embargo ha ido mejorando la tecnología de acuerdo al paso del tiempo, va mejorando, se le dan nuevas aplicaciones, se le dan nuevos parámetros a nivel constructivo para mejorar eficiencia, para mejorar algunos parámetros, y ahí va avanzando la tecnología. Esta tecnología llegó para quedarse por mucho tiempo, y si la lográramos comparar con las tecnologías convencionales que estamos hablando, la tecnología incandescente, la halogenuro y la de bajo consumo, esta tecnología nos ofrece una mucho mejor calidad de iluminación. O sea, la iluminación con el LED es de mejor calidad, tiene un índice de reproducción del cromático o reproducción del color muy elevado y también nos dispone de una gran variedad de temperaturas de colores. Aquí tenemos ya otro término que se utiliza bastante en iluminación: temperatura de colores. Como ya vimos, el IRC o el índice de reproducción cromática a lo que se refiere porcentualmente es al porcentaje que nuestro ojo humano puede percibir los colores. Eso es prácticamente el índice de reproducción cromática, de que la tecnología nos permite tener una buena reproducción cromática. En el caso del LED, la reproducción cromática es bastante elevada, anda del 90%. Pero adicionalmente nos da cierta variedad de temperaturas de colores. Entonces, en iluminación, la temperatura de color se mide en grados Kelvin. Entonces, en grados
voy a ponerlo por aquí, grados Kelvin. Esta es la unidad de medida para la temperatura de color en iluminación, grados Kelvin. Entonces, si nosotros pudiésemos, si tuviésemos acá una tabla de reproducción disponibles para el ojo humano, veríamos que el ojo humano en ese, lo que se llama el espectro de luz, es ese espacio que va desde los infrarrojos, o sea, temperaturas muy bajas, hasta pasando por los ultravioletas, los infrarrojos y todos esos índices hasta llegar a temperaturas más altas. Solo hay una parte en la cual el ojo humano puede percibir luz, o sea, puede percibir esa iluminación. Hay otras partes de este espectro cromatográfico en las que el ojo humano no puede percibir la luz. Entonces, las lámparas o todo lo que elementos que producen luz tienen que estar en una franja en la cual el ojo humano pueda percibirlo, porque si están en una franja, por ejemplo, los rayos X, ¿verdad? Que los conocemos, los rayos X, para qué se utilizan y todo eso, el ojo humano no puede verlos, porque están en una franja de ese espectro de luz en la cual no es permisible por el ojo humano. Los rayos infrarrojos, así los vemos ahí, ¿verdad? Nosotros vemos el botoncito, por ejemplo, estos que tienen las pantallas de televisión o los controles remotos, sabemos que hay una luz, que hay un rayo, pero nosotros ponemos el interruptor, el botoncito es el control remoto direccionado al televisor y obtenemos una reacción de un rayo, una señal de un rayo infrarrojo. Sin embargo, nosotros no vemos una luz que salga de ese LED, que salga directo hacia el televisor. O sea, no es visible, no está dentro de esa parte visible del espectro cromatográfico para el ojo. Entonces, la tecnología que vimos anteriormente, la tecnología de color amarillo, o sea, la incandescente, generalmente va a andar por los 3000 grados Kelvin. Esa va a ser su temperatura de color. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Voy a anotarlo por aquí, abajito, un poquito más abajo. Entonces, voy a ponerle por aquí que la luz amarilla, pues voy a quitarle este amarillo, porque es muy feo. Voy a ponerle otro color. Voy a ponerle una así. Cuando nosotros tenemos luz amarilla, su temperatura del color va a tener cercano a los 3000 grados Kelvin. No es que tiene que ser exactamente los 3000 grados Kelvin, o sea, va a andar por ahí, puede andar 3000, 3200, incluso 3500 grados Kelvin. Cuando nosotros veamos una luz incandescente de color amarilla, andamos cercanos a los 3000 grados Kelvin. Cuando nosotros tenemos una luz blanca, vamos a estar hablando que andamos cerca de los 4000 a 5000 más o menos grados Kelvin. Tenemos una luz de color. Cuando tenemos una luz azul, andamos arriba de 5000 grados Kelvin. Y estos parámetros que les estoy dando nos sirven para identificar muy bien la tonalidad de luz, sobre todo cuando vamos a comprar una bombilla LED, en este caso, la que vamos a sustituir. Porque a veces nosotros vamos y nada más pedimos una lámpara o una bombilla LED y nos fijamos ahí y nunca vemos la temperatura de color. Entonces llegamos a la casa y tenemos 4 focos o 4 spots o 4 lámparas
que están a 4500 grados Kelvin, o sea que es una luz blanca, y nosotros fuimos y nos trajimos una luz más tirando azul o una luz tirando amarilla, que van por los 3500 grados Kelvin, porque lo compramos sin saber esta pequeñísima diferencia que es fundamental. Cuando vamos a comprar equipos de iluminación, sobre todo lámparas, bombillas, etcétera, tenemos que ver estos dos valores: el índice de reproducción cromática, el IRC, y también la temperatura del color, pero sobre todo la temperatura del color. Sobre todo si vamos a comprar repuestos o sustitución de lámparas que se han quemado en lugares donde hay muchas lámparas, en gimnasios, en aulas, en centros de copiado, en call center, en lugares donde hay mucha iluminación y la iluminación es estándar, o sea, generalmente cuando uno ilumina un área, ilumina de forma estándar, o sea, si es por ejemplo un call center, yo necesito luz blanca, entonces yo digo, bueno, yo voy a iluminar mi call center con 5000 grados Kelvin. O sea, voy a obtener una luz blanca y todo va a estar parejo, o sea, vamos a darle una uniformidad. Pues si yo llego y se me dañaron unas lámparas o hice una sustitución de lámparas y llego y meto lámparas de otro tipo, que son lámparas de 4500 o de 3500 que se ve luz amarilla, pues eso lo que va a hacer es que mi índice de reproducción cambie completamente. Entonces vamos a ver unos parches amarillos que se van a ver muy feos en la parte de iluminación. Eso tenemos que considerarlo. Siempre vamos a ver el índice de reproducción cromática, que generalmente en tecnología LED es muy similar, anda cerca del 90%, que no es tan fundamental, pero sí el tipo de luz que emite esa lámpara es importante que sea de la misma tonalidad. Si yo quiero luz amarilla, voy a buscar entre 3000 y 3500 grados Kelvin. Si quiero una luz blanca, entre 4000 a 5000 grados Kelvin. Y si quiero una luz de tipo un poquito más azul, una luz es blanca, pero tirando un colorcito ahí azulado, siempre va a andar arriba de los 5000 grados Kelvin. ¿Alguna duda? No, profe. Estamos bien. Okay, vamos al proceso entonces y regresamos 7:30, por favor. De acuerdo, profe. Gracias. Ok, listo, profe. William. Vamos a ver, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Gracias, Kendall. Estamos. Pero ya, regálame un momentito para pasar la lista. Voy a buscar el archivo y ya casi. Ok, estamos. Aguilar Bermúdez. Alvarado Corrales. Presente, profe. Gracias. Hernández Roque. Presente. Gracias. Mora Mora. Presente. Gracias. Oviedo Abarca. Presente, profe. Gracias. Cabo Mora. Presente, profe. Gracias. Ríos Macís. Presente.
Entonces, Villanueva Segura. Ok. Seguimos entonces. ¿Alguna duda con esto que hemos visto hasta ahorita? Llevo todo claro, profe. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, lo principal es que, de lo que estábamos diciendo, que cuando vamos a comprar una bombilla o vamos a hacer sustitución de bombillas en alguna área específica, tenemos que siempre tratar de conservar la misma temperatura de color a la cual está iluminado ese espacio. Ya vimos que si vamos a iluminar un espacio nuevo, también tenemos que considerar esa temperatura del color. Por ejemplo, si vamos a iluminar una fachada de un edificio, vamos a ver de qué material está construido ese edificio. Si el edificio, por ejemplo, si es como las ruinas de Cartago, por ejemplo, que no tiene pintura, que es un edificio antiguo, lo que hay que hacer es resaltar más bien esa parte antigua, pues obviamente no vamos a estar utilizando una iluminación muy blanca de 4000, 5000 grados Kelvin, sino que utilizaríamos iluminaciones un poquito más tirando a la amarilla, 3500 Kelvin más o menos, para darle esa tonalidad, un poquito de luz, y así sucesivamente. Dependiendo las áreas, así deberíamos de considerar esa temperatura del color. Esa temperatura de color es fundamental cuando vamos a trabajar en iluminación en áreas específicas, porque eso nos va a dar la tonalidad de toda el área común. No nos sirve tener un área común en donde tengamos que intervengan tres tipos de temperaturas de color diferentes, porque se vería muy feo. Siempre vamos a buscar la uniformidad para que se vea mejor nuestra área iluminada. Entonces, actualmente se consiguen en tecnología LED rendimientos luminosos muy elevados. La duración de la temperatura del color depende del funcionamiento y también de la corriente de alimentación, aunque en general es muy superior al resto de las otras tecnologías. O sea, esta tecnología LED, como esta que tenemos acá, es una tecnología que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque nos permite tener un índice de resolución cromático muy eficiente, muy alto, porque nos da diferentes temperaturas de color. O sea, podemos tener lámparas desde los 3000 Kelvin prácticamente hasta los 6000 Kelvin, pasando de la luz amarilla por la blanca hasta una luz de tonalidad tipo azul. Luego, ¿qué otra particularidad nos da la iluminación LED? La podemos maniobrar fácilmente. O sea, un mismo diodo LED nos puede dar una tonalidad roja, o sea, una luz roja, y ese mismo diodo la podemos manipular y darnos una luz azul, o darnos una luz amarilla, o darnos una luz blanca, o darnos una luz violeta, etc. Porque permite esa posibilidad de obtener diversos colores, como esa imagen que vimos al inicio de la presentación, donde podemos tener una gama de colores diferentes para jugar con ellos. Eso no lo podemos conseguir con la tecnología incandescente, ni con la tecnología halogenuro, ni con la tecnología fluorescente. No podemos conseguir eso. En la fluorescente la luz es blanca y blanca, murió. En el incandescente era tirando amarilla y así moría. En la LED nosotros podemos jugar con los colores, podemos utilizar toda la gama de colores que nos sea posible en esta tecnología. Y otra cosa fundamental y que dio base a esta tecnología es la disposición final. O sea, es más fácil disponer todos los elementos que estén trabajando con tecnología LED porque no contaminan tanto el ambiente. O sea, su disposición final es mucho más fácil, más práctica, más eficiente.
y contamina menos el ambiente que las demás tecnologías que tenían químicos y que tenían gas. Entonces, vea la funcionalidad de la tecnología LED, por eso llegó para quedarse. Nos permite muchísimas funcionalidades. Y ahora cuando nosotros vamos a una ferretería, vamos a encontrar en el área de iluminación cualquier cantidad de formas de bombillas de todo tipo. Son bombillas que también se adaptan para darle formas de spot, de halogenoros, de reflectores, de lámparas, o sea, tiene mucha finalidad. Otra condición que tiene la tecnología LED es que no produce tanta temperatura como produce las otras tecnologías. O sea, es muy fácil de utilizar, de maniobrar, incluso no tiene tanta pérdida por temperatura como el 80 y resto por ciento que tenía la tecnología incandescente, y eso también hace que se alargue más la vida útil de sus componentes. Al existir menos temperatura, al no estar expuesto a gases, su vida útil también va a ser mucho mayor. Ya vimos que aumenta prácticamente 10 veces la vida útil de la iluminación LED con relación a la iluminación de tipo incandescente. Entonces, esto, por eso decimos que llegó para quedarse. Para quedarse. Y entonces, ahora que tenemos algunos parámetros o niveles de iluminación que podemos definir, ya hablamos del índice de resolución cromática, o sea, es cómo se ven los colores. Hablamos de la temperatura de iluminación, que se mide en grados Kelvin y que tenemos esos rangos para medir esa temperatura. También tenemos que ver otros parámetros que se utilizan para medir la iluminación, que se utilizan en iluminación, para medir cuánto es la potencia de una lámpara de tipo LED, porque cuando nosotros conseguimos o compramos lámparas de tipo LED, a diferencia que como lo hacíamos antes, cuando íbamos a comprar una lámpara incandescente, que nosotros comprábamos una bombilla de 75 watts o comprábamos una bombilla de 100 watts, las lámparas de tipo LED, por general, casi no vienen dispuestas con esa terminación de potencia en watts. En algunos casos no dice absolutamente nada de watts, sino que lo que dice es el valor en lúmenes. Entonces, a veces nos dice que esta lámpara tiene un valor de 9.000 lúmenes, 12.000 lúmenes, 18.000 lúmenes, etc. Entonces, ese valor lumínico lo da en lúmenes. Entonces, el lumen es esa unidad de medida del sistema internacional que indica la cantidad de flujo lumínico que emite la bombilla. O sea, en pocas palabras, el lumen viene a ser casi que la referencia a la potencia de la bombilla, o la tira LED o el dispositivo que estemos utilizando que esté iluminado por medio de tecnología LED. Estos lúmenes son muy importantes porque nos permiten conocer cuál es la eficiencia luminosa y la energía que consume. O sea, cuando en las otras lámparas hablábamos de watts en potencia, los watts también nos permiten conocer la energía que consume la lámpara. Y de hecho, las compañías eléctricas lo que nos cobran a nosotros son por watt de potencia, por kilowatt de potencia. Entonces, en este tipo de lámparas, en algunos casos, en el mercado vamos a ver lámparas que únicamente nos van a decir el voltaje, eso nos dicen 120 voltios, y nos dice los lúmenes, 8.000, 9.000, 12.000, 18.000 lúmenes, dependiendo de lo que vayamos a comprar. Si en algún momento no nos dice los watts de potencia, pues ya sabemos que esa unidad de medida de lumen lo que nos mide a nosotros es esa eficiencia luminosa, o sea, la cantidad de flujo lumínico que está saliendo de esa lámpara hacia el espacio, hacia todos lados. Eso es lo que es la unidad de medida del lumen. La cantidad de energía
luminosa que está saliendo de la lámpara hacia afuera, hacia todos los costados, dependiendo de la formación que tenga esa lámpara. Porque si es una lámpara de tipo direccional, o sea que va específicamente a iluminar una pequeña área, pues es la cantidad de flujo lumínico que está saliendo de esa lámpara para esa área específica. Pero si es una lámpara de tipo fluorescente como la que vimos anteriormente, pero que es de tecnología LED, entonces es el flujo lumínico que sale en todas direcciones de esa lámpara. En ese punto, directamente de la lámpara. Los lux es una unidad de medida. El lux lo que nos da a entender es que es la cantidad de nivel luminoso que se proyecta en una superficie en específico. Nos dice que un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Entonces, el lux es la unidad de medida que nos dice cuál es el nivel luminoso, pero en un área específica. En este caso nos lo está dando en metros cuadrados. Entonces, si el lumen es el flujo luminoso que sale de la lámpara, imaginémonos una lámpara que está ubicada en un cielo raso. Bueno, voy a tratar de hacerlo acá. Vamos a suponer, hacerlo por acá, que este es mi cielo raso y que yo tengo una lámpara ubicada en este punto, digamos una lámpara LED en este punto. Y que acá, esto es mi piso. Entre el cielo raso y el piso, pues suele haber 2.20 metros, 2.2 metros, de 2 para arriba, 2.30, 2.50 metros. De lo que me está diciendo es que el lumen, los lúmenes es la energía lumínica que va a salir directamente de la lámpara, de la cantidad de flujo lumínico que está saliendo de la lámpara hacia todos lados. Hacia todos lados. Esa es la cantidad. Pero el lumen lo que me hace es decir que es la unidad de medida para medir cuánto de este flujo lumínico está llegando a una área específica en metros cuadrados. Entonces, lo que hacemos nosotros es medir en un área, digamos que esto sea de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, cuánto va a ser el flujo que va a estar llegando aquí a esta área en específico. Cuánta cantidad de lúmenes están llegando, pero solo aquí. Los otros lúmenes van a estar dispersos por todo lado, Esa es la cantidad lumínica. Pero en esta área en específica, en este metro cuadrado, es donde yo voy a medir por medio de la unidad de lux. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos ubicando un área específica de 1 metro cuadrado, ubicado a 1 metro de altura, con un instrumento de medición que se llama fluxómetro. Un fluxómetro. Es el instrumento de medición que nos permite medir esa cantidad de flujo lumínico que está llegando en 1 metro cuadrado. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre lúmenes y lux? Sí, profe, de hecho eso, bueno, la letra casi no se ve, no la leo. La de fluxómetro. Ajá, ¿cómo se llama? Fluxómetro, voy a ponerlo nuevo acá. Fluxómetro. Vamos a ponerlo por acá. Fluxómetro, así como está. Ajá, ahí sí lo veo. Es un instrumento de medición que tiene esa particularidad, nos permite medir esa cantidad de energía que está cayendo directamente de la lámpara a este metro cuadrado. Es un instrumento de medición de nivel de luz. ¿Para eso se hace como con alguna fórmula o es que, o sea, no te entendí bien cómo esa parte, cómo lo saca, o sea, cómo te lo preguntarías, no sé?
El luxómetro ya está diseñado para eso. Entonces, por ejemplo, yo agarro el luxómetro tiene una pantallita donde va a pegar la luz y únicamente digamos que esto sea una mesa que mide 1 metro cuadrado y que esta mesa esté ubicada acá, en el piso, ¿verdad? Digamos que están las patas de la mesa. La mesa está ubicada en el piso, entonces yo voy a poner mi luxómetro acá en la mesa, nada más lo pongo ahí y enciendo la luz. Pues el luxómetro va a detectar la cantidad de luz y me va a dar una medida. De la mesa esa unidad de medida, donde se la lámpara. Exactamente, es la cantidad de energía lumínica que está incidiendo, que está llegando de esa lámpara, pero a esa área específica, a ese metro. Porque si yo tomo mi luxómetro, por ejemplo, y lo ubico acá, digamos que este sea mi luxómetro, está más alejado de la incidencia y la incidencia va a ser de forma indirecta, ¿lo ven? Aquí está una incidencia más directa, más vertical. Aquí ya tenemos un tipo de incidencia que es diferente, es indirecta. Entonces probablemente aquí tengamos una medida más exacta y aquí aumente la cantidad o disminuya la cantidad de luxes que estoy ocupando. Entonces, por eso es que decimos que los lúmenes es toda esa energía lumínica que sale de la lámpara en todos los sentidos. Pero solamente la que está incidiendo en este punto es la que nosotros medimos con el luxómetro. ¿Se entiende? Sí, señor, ahora sí lo entendí. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguno propio que tenga? Profe, una pregunta. En las luces de un carro que también se trabaja por lúmenes en los LED, ¿pasaría igual? ¿Nada más se pone al frente o tiene cierta distancia para poner el instrumento de medición? En el caso de las luces de los vehículos, también se miden por lúmenes. Cuando compra el repuestito de la lámpara o usted le cambia a xenón o lo que quiera hacerle ahí, usted compra la lámpara por lúmenes. Dependiendo de la cantidad de lúmenes, entre más lúmenes, va a tener mayor eficiencia, o sea, va a tener mayor potencia. La diferencia es que en las lámparas en los focos de los vehículos van ubicados en la parte cónica del foco como tal, o sea, ese foco tiene una forma que lo hace direccionar la luz hasta un punto específico. ¿Qué se busca con esa luz que se direcciona? Primero, iluminar la calzada, la parte de la calzada donde va a transitar ese vehículo. Hay un haz de luz, el haz de luz es la forma en que se va a abrir esa energía. Entonces, digamos, voy a hacerlo por aquí arriba. Entonces, digamos que este sea mi foco y tiene una parte cóncava internamente y de aquí va a salir un haz de luz hacia los lados. Este haz de luz tiene ángulos de apertura. Este ángulo de aquí se llama ángulo de apertura en ambos sentidos. Entonces, también esto incide en el fabricante del vehículo. El fabricante del vehículo va a generar un ángulo de apertura. ¿Para qué? Para que no se abra mucho ese ángulo y no vaya a generar el efecto de encandilamiento a las demás personas. Incluso los vehículos modernos tienen la funcionalidad que este haz de luz se puede subir o bajar o hacerle ciertas condiciones. Pero la unidad de medida siempre va a ser el lumen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llevamos el vehículo al RITEVE, nos ponen un luxómetro enfrente de esos focos y ese foco lo que hace es medir esa diferencia de lúmenes, porque le dicen a uno luz baja y páselo a luz alta. Al pasar a luz alta, pues ¿qué tenemos? Una mayor cantidad de lúmenes. Entonces hay parámetros establecidos. Si usted le puso 24.000 lúmenes y lo permitido son 14, pues obviamente el luxómetro lo va a detectar y va a decir tiene que cambiarle las luces a ese vehículo y volverlo a su estado original, porque está diseñado precisamente para que no encandile a las demás personas. Entonces usted no puede alterar esa parte constructiva del vehículo. O sea, eso se permite algunos parámetros. Uno dice, bueno, voy a ponerle xenón y le voy a poner un xenón de 5.000 grados Kelvin, ¿verdad? O 6.000 grados Kelvin y te tira una luz tirando azulita, ¿verdad?
o usted le pone un xenón de 4500 y te tira una luz blanca. Entonces funciona exactamente igual, iluminación es iluminación, exactamente igual funciona. Profe, y entre el xenón y el LED es mejor el xenón. El xenón tiene un dispositivo, como vimos también, tiene como un pequeño transformadorcito, ¿verdad? Que tiene que generar una acción, tiene que generar una corriente alta para que funcione. Y obviamente el xenón es también mediante un gas y otros componentes químicos. En cambio el LED no. Entonces funciona exactamente igual. O sea, el xenón, que ya casi no se utiliza, también es un componente de gas. Entonces genera esa parte de disposición final que son contaminantes. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguno otro? Ok, entonces, así como tenemos esas unidades de medida y como ya sabemos que hay una unidad de medida específica para saber cuál es la cantidad de radiación lumínica que está llegando a un punto específico, también existen unidades de medida estandarizadas. O sea, ya por el uso general ya se han definido que algunas áreas en específico requieren de ciertos niveles lumínicos y entonces cuando vamos a iluminar tenemos que considerar eso porque no es lo mismo, como les decía al inicio, no es lo mismo iluminar un cuartito que va a estar utilizado por ejemplo para un niño pequeño, un niño recién nacido, donde ocupamos poquita luz, una luz tenue para que el niño duerma tranquilo, etcétera, etcétera, que iluminar un área de juego donde tengamos, por ejemplo, un futbolín o una mesa de pool donde ocupamos mayor iluminación. Ustedes han visto, por ejemplo, que en las mesas de pool normalmente se ponen lámparas colgantes que dan ese efecto de mucha luz en el área verde, el pool, y las partes arriba con un tipo de penumbra. Esa penumbra lo que hace es generar ese efecto visual en el ojo para que todo se concentre en la parte verde de la mesa de juego. Y así es como se juega con iluminación, por ejemplo, en los estadios. En los estadios ustedes han visto, miren que tal equipo no puede jugar en el estadio porque la iluminación no cumple. O sea, hay niveles lumínicos. Entonces, ¿por qué no cumple? Porque los estadios tienen ya niveles establecidos. ¿Para qué? Para que las televisoras puedan hacer sus transmisiones con un índice de reproducción cromático y con un nivel lumínico muy alto, muy eficiente para que tengamos una alta calidad de la transmisión. O sea, ¿qué se busca? Que los jugadores no generen sombras, que se vean bien los colores, que se vean bien los números, que se pueda identificar a la gente. Eso es lo que se busca. Entonces, hay niveles ya establecidos de iluminación estandarizados para áreas en específico. Y en Internet nosotros podemos encontrar muchísima información de este tipo. Vamos a encontrar algunas tablas como esta que podemos ver acá, en donde ya tenemos una área establecida. En este caso, por ejemplo, tenemos el área de la cocina, que tenemos acá, en donde nos da cuál va a ser ese nivel lumínico que se requiere. En la parte general, o sea, en toda el área de cocina, nos dice que 200 lux, pero a nivel de suelo. Entonces ya no vamos a poner la mesita a 1 metro de altura, 1 metro cuadrado. ¿Qué haríamos nosotros? Ponemos el luxómetro en el piso, en el suelo. Y ese luxómetro tendría que darnos una lectura de 200 lux. Esa es la unidad de medida básica, mínima, que debería de tener una cocina. Pero en la mesada o en la isla que se suele ubicar en la cocina, que es el lugar donde nosotros vamos a estar procesando los alimentos, haciendo cortes, pues obviamente necesitamos más iluminación. Entonces ahí debe ser de 500 lux. Nuestro luxómetro en esa mesa, que generalmente anda como por 1,20 m de altura y que es nuestra zona de trabajo, deberíamos de tener unos 500 lux de unidad de flujo luminoso en esa área específica.
En el baño, en general, en las zonas generales deberíamos de tener 100 lux a nivel de suelo, pero a nivel del espejo, que es el área donde nosotros nos vamos a arrimar para peinarnos, para ponernos las cremas, para rasurarnos, para maquillarse las señoras, etcétera, que está a la altura de la cara, se requieren mínimo 300 lux de nivel lux. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que las personas que trabajan en salones de belleza o que dan cursos de belleza utilizan espejos con luces blancas alrededor del espejo, porque se necesita un muy buen nivel lumínico acá. ¿Para qué? Para ver bien las facciones, para ver bien los colores que se están aplicando, etcétera, etcétera. En el caso de pasillos y escaleras en viviendas dicen que son 100 lux mínimo lo que se requiere a 1 metro de altura. O sea, la medición debe de hacerse a 1 metro de altura. En las zonas comunes, entre 150 y 200 lux debe ser la unidad de medida también a 1 metro de altura. En los dormitorios, en el área general del dormitorio deberíamos de tener entre 50 a 100 lux a nivel del suelo, a nivel del piso. Y en la cabecera de la cama, que es donde normalmente tenemos una lamparita para lectura, ahí deberíamos de tener entre 150 y 300 lux. Por eso es que se ponen las lamparitas en la mesita de noche, para tener un buen nivel lumínico para poder leer en esa área en específico. Pero en las demás áreas de la habitación deberían dar cercano a los 100 lux a nivel de suelo. En los dormitorios de los niños también, como les decía, en área general 200 lux a nivel de suelo. Y en el escritorio, si tenemos un escritorio para que el niño estudie o haga sus tareas, deberíamos tener una mayor iluminación con unos 500 lux en la mesita y así sucesivamente. Por ejemplo, en un sala comedor, tendríamos a nivel general 100 lux a nivel de suelo. En el área de televisión deberíamos de tener 50 lux de luz ambiental, preferiblemente. O sea, ¿qué es luz ambiental? Luz que ingrese por la ventana. Esa luz también deberíamos de medirla en el área de televisión. Si es un área de lectura, ocupamos mayor iluminación, entre 150 y 300 en el plano de lectura, o sea, sosteniendo mi libro casi a la altura de la cara para poder leerlo, ahí donde debería tener esos 150 y 300 lux. En el área de comedor tendríamos 150 a nivel de la mesa, específicamente para poder mirar los alimentos. Entonces, así vamos a ver que todo está normalizado. Existen diferentes unidades de medida para diferentes áreas dependiendo de lo que vayamos a iluminar. O sea, aquí no es iluminar por iluminar. Hay que iluminar con criterio técnico. Ahora, si me dice 200 lux a nivel de suelo, no es que yo no pueda tener 220 o que no pueda tener 180. Se puede. Tengo que buscar lo más cercano a esa unidad de medida. Si puedo llegar a los 200 lux, pues genial. Si me paso, no importa. Lo importante es no pasarse mucho para que tampoco genere un efecto de cansancio. Pero voy a buscar, esta va a ser mi referencia. Esta unidad de medida va a ser de referencia. Lo que pasa es que en algunos modelos específicos de iluminación o en algunos diseños de iluminación que hagan los profesionales, nosotros sí tenemos que acatar lo que diga el profesional. Por ejemplo, si vamos a iluminar un parque de una comunidad que es a nivel exterior, donde hay efectos de penumbra, de sombra, de árboles, de otros edificios, de cosas que van a intervenir en la parte de iluminación, el profesional sí nos va a decir cuál va a ser el nivel lumínico para esas áreas específicas. Nos pueden decir, bueno, para el área de pasillos dentro del parque quiero tantos luxes,
para el área de zona ahí donde se va a hacer los aeróbicos, pues quiero mayor iluminación porque ahí va a haber mayor concentración de gente, que es un área mucho más libre y así sucesivamente. Entonces, en una misma área, como un parque, yo puedo tener diferentes zonas con diferentes niveles de iluminación. Y eso sí debería acatarlo porque estaría diseñado por un profesional que ya tomó todas estas previsiones de saber que esa área en específico se va a usar para juegos. Por ejemplo, si fuera para juego de niños, juegos comunes, debería tener un mayor nivel de iluminación que si fuera un área de una fuente, por ejemplo, o algún monumento que esté por ahí que se requiere resaltar su antigüedad. Entonces vamos a tener un poquito mayor de penumbra y vamos a poner una iluminación diferente para resaltar los elementos que están interviniendo en la parte de la arquitectura. Entonces, cuando hay un diseño de un profesional, el profesional ya ha tomado esas previsiones y nos va a decir cuál va a ser el nivel lumínico que nosotros tenemos que dar. Entonces, así es, por ejemplo, para un área de una vivienda común. Esto es a nivel de vivienda. Pero vamos a ver que hay otras áreas que también tienen algunos tipos de referencia. Por ejemplo, acá tenemos estas áreas, tenemos habitaciones y dormitorios, cabeceras de cama, ya vimos que el máximo sería 500 lux por metro cuadrado. Tenemos salones en general, salones para televisión, cocinas, aseos, baños. Y aquí están los niveles lumínicos en escaleras, por ejemplo, nos dice que entre 100 y 300 lux. En un ascensor deberíamos de tener buena iluminación y generalmente en los ascensores tenemos muy buena iluminación entre 300 y 500. Entonces eso depende, es en metros cuadrados. Un ascensor es un área relativamente pequeña en metros cuadrados, sin embargo requerimos muy buena iluminación. Puede ser que sea un área mucho mayor, un salón para fiestas, y entonces el nivel lumínico tiene que estar reflejado en todas las áreas de ese espacio, todos los metros cuadrados. Entonces, si yo voy a iluminar un salón de reuniones o un centro, un salón de fiestas, por ejemplo, que tenga 100 metros cuadrados, y me están diciendo que para esa área de salones es entre 200 y 300 lux, yo tengo entonces que distribuir las luminarias en su ubicación física de forma tal que en todos los puntos de ese salón, exactamente en todo lado donde yo ponga mi luxómetro, me dé un valor que esté entre los 200 y 300 lux. No puede haber que un área me esté dando 250 lux, por ejemplo, y en otra área me esté dando 50 lux. Entonces tengo que buscar la uniformidad. La uniformidad para llegar a que toda el área me esté dando los 250 lux por ejemplo. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, voy a distribuir mis lámparas en tal y tal forma, porque voy a utilizar lámparas con 12.000 lúmenes de potencia que me van a dar esta distribución. Y para eso pues existen también software especiales que nos permiten a nosotros hacer un modelado en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, y hacer un corrido, y el mismo software nos va a decir en todas esas áreas en específico cuánto nivel lumínico vamos a tener, si estoy cumpliendo con la norma, si estoy logrando esos 250 que me están solicitando. Por eso les digo que el tema de iluminación es toda una especialidad, abarca muchos campos. Nos podríamos especializar en esto haciendo diferentes diseños para diferentes áreas dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Si son áreas de juegos, si son áreas de deportes extremos, son diferentes. Si tenemos área de piscina, si tenemos área al aire libre o si el área cerrada, todo ese tipo de consideraciones se deben de abarcar al momento de hacer un diseño de iluminación. Y no es iluminar por iluminar. Hay que iluminar con mucho criterio de iluminación, con este tipo de parámetros. Vamos a ver otra lámina. En este caso tenemos una lámina en donde tenemos algunos valores. Vamos a ver qué nos dice. Por ejemplo, aquí nos dice zonas comunes, salones, pasillos, escaleras, ascensores.
Aquí me dice, por ejemplo, que en pasillos yo debería tener mínimo 100 lux, la unidad de medida es lux. Y en escaleras y ascensores 150 y en salones 3. En tiendas, obsérvese aquí que en las tiendas, en los escaparates, o sea, los lugares donde van a estar expuestos los alimentos, los lácteos, frutas, todo lo que yo les comentaba, vean que el nivel lumínico es de 750. Ya necesitamos mucha iluminación. Por eso les decía yo que en los escaparates, en las tiendas, ponen mucha iluminación precisamente para que genere ese efecto psicológico en la mente del comprador y se reactive, se impulse el deseo de comprar. Esto se logra obteniendo un nivel lumínico de 750 lux y adicionalmente utilizando una temperatura de color adecuada. Si estamos con frutas y verduras, pues vamos a necesitar que resalte ese color verde, ese color rojo de los tomates, ese color verde de las hojas, el color amarillo de la zanahoria. Entonces vamos a utilizar una temperatura de color que nos resalte bien, o sea, que tenga un índice de reproducción del color muy elevado. Entonces usaríamos temperaturas de 4500, 5000 grados Kelvin aproximadamente. En ventas y exposiciones 300, en parqueos 500 o cajas de parqueo y en almacenes 200. En salones 300, en dormitorios 150, en la cocina 200 y en los baños 200. Vean que, por ejemplo, en estos de acá, en despachos o salas de trabajo, 500, ocupamos mucha iluminación, o en salas de diseño, si estamos trabajando haciendo dibujo técnico, diseñando los componentes, pues necesitamos un muy buen nivel lumínico para esas áreas en específico. En auditorios donde hay reunidas muchas personas, necesitamos mínimo 300 lux por metro cuadrado para un auditorio. Los auditorios generalmente son bastante grandes, por eso es por metro cuadrado y por eso vamos a ver que los auditorios, los gimnasios y todos esos tipos de establecimientos donde hay mucha gente, se reúne mucha gente, se requiere una muy buena iluminación. Y en clases, o sea, en centros de estudio, pues 500 lux porque se requiere una muy buena iluminación para que exista mejor concentración de los estudiantes que están interviniendo. Para observar esta, tenemos otra lámina. Aquí tenemos una lámina que nos hace una relación. Nos hace una relación entre la potencia de una bombilla de tipo LED en cuanto a lúmenes con respecto a una bombilla de tipo incandescente. Entonces vean que, por ejemplo, yo les decía que lo que más utilizábamos nosotros antes eran las incandescentes de 75 watts, eran una de las que más se utilizaban. Las 75 watts de tecnología incandescente se relaciona con una bombilla LED de 10 watts de potencia. Vean la diferencia en potencia. De 75 watts a 10 watts. La reducción en el consumo es súper significativa, muy significativa. Y nos estaba dando una cantidad o un flujo lumínico de entre 200 y 980 lúmenes este tipo de lámparas. Cualquiera de las dos andan por ahí entre 800 a 980 lúmenes. Es el flujo lumínico de esta lámpara. Pero lo que nos interesa es esta relación. Una bombilla de 75 watts en incandescente viene a equivaler a una bombilla de 10 watts en tecnología LED. ¿Cuáles son las que más encontramos en el mercado? Encontramos desde 7 watts en tecnología LED hasta por ahí los 18 watts, son las más comunes que se utilizan en tecnología LED para iluminación en viviendas a nivel residencial, por ejemplo.
bien? ¿Una duda? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Gracias. Vamos a pasar a una siguiente lámina en donde tenemos una iluminación normal y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede aquí, muchachos? ¿Qué vemos? Tenemos una lámina en donde tenemos al lado izquierdo un área iluminada y al lado derecho esa misma área, pero con menos iluminación, un poquito menos de iluminación. Se nota la diferencia, ¿verdad? Claro, profe. Bastante, profe. ¿Qué vemos en esas figuras? ¿Qué podemos, de acuerdo a lo que hemos comentado, qué vemos ahí? Contaminación. Ajá, ¿qué más? ¿Qué tipo de luz tenemos al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? Es como luz blanca. O sea, siento que el atractivo del otro, de la imagen de la izquierda es la luz blanca. Es una luz más O blanca. azul. Perfecto. Bueno, azul. El izquierdo es LED. El izquierdo, Entonces, bueno, no ilumina sabe, un poco más. Y llama más la atención el espacio más iluminado con el LED, a nivel de visión. con la luz blanca. Recuerden lo que les decía yo al inicio, o sea, la luz blanca o esa temperatura de color, no hablemos tanto de luz blanca, sino que hablemos de esa temperatura de color. En este lado derecho tenemos una temperatura de color que está tirando más al amarillo. O sea, estaríamos hablando que esta lámpara o estas lámparas que están interviniendo en esta imagen del lado derecho, que es la misma imagen, es una temperatura de color que anda cercana a los 3500 Kelvin, una luz más amarilla. Y la luz que tenemos al lado izquierdo es una luz tirando un poquito más blanca. Algunas aquí la vemos con un tipo azulado, pero no creo que sea por la luz, sino por el reflejo. Pero es una luz más cálida, se llama más cálida. Cuando nosotros tenemos una luz como esta de color amarillo del lado derecho, nosotros decimos que es otra terminología de decir es una luz cálida. 3500, 4000 grados Kelvin es una temperatura cálida, una luz más cálida. A medida que va pasando por el blanco, 4000 Kelvin a 5000 Kelvin, es una temperatura un poquito más cálida, más fría. Y arriba de los 5000 Kelvin, cuando ya está tirando a un azulito, pues es una luz ya fría. Entonces, puede ser que en algunos materiales didácticos no te hablen de luz, de grados Kelvin, sino que te hablen de tonalidad de luz. Entonces, si te dicen cálida, andamos cercanos a los 3500 grados Kelvin. Si te hablan más fría, estamos hablando de 4000 a 5000 Kelvin, y si te hablan muy fría, entonces estamos hablando de arriba de 5000. Entonces, esta calidez de la luz, primero lo que nos da es una sensación de temor, ¿no? Cuando nuestro ojo ve que esto es un área común donde hay mesitas para ir a comer algo y toda la cosa, viendo la imagen del lado derecho, pues da una sensación de temor. O sea, ir ahí, a esa área, a las 10 de la noche, pues yo no me la juego, ¿verdad? ¿O sí? Ni loco, Sin nada que profe. ver, luz. Y loco, dice. Sí, entonces, como está la cosa ahora, pues yo no me la jugaría a ir con la novia a esa área a las 10 de la noche a tomarme una Coca-Cola, ¿no? Estaría muy difícil. Sí. Sin embargo, si fuera iluminado como la parte de la izquierda, pues sí uno dice, voy un poquito más tranquilo. Es más, de hecho, vean lo que sucede en la imagen. En esta imagen, ¿qué sucede con el pasto? A la derecha, profe. Las dos, la de la izquierda, el pasto está con un color oscuro, café, tirando a negro, ¿verdad? La de la izquierda, el pasto ya tiene una mejor resolución del color, ya el índice de color es diferente, ya notamos que es verdecito, ¿verdad? Igual las mesitas
ya se ven más blancas. De hecho, ¿qué pasa con las banderas? No son unas banderas, son unas, ¿cómo se llama eso? Unas sombrillas. En la imagen de la izquierda que hay unas sombrillas en las mesitas que están recogidas de color azul. La otra ni se percibe, profe. Exactamente, las otras ni se perciben. ¿Qué pasa con las palmeras? Pasa lo mismo, profe. Tampoco pues, se perciben. Si yo viera esta imagen de la derecha, si yo voy a ir ahí y yo no logro ver ni las palmeras, ni logro ver esta zona verde que está aquí, que es una cerca verde, tampoco logro ver la malla perimetral que está al lado atrás, no se ve, o sea, da miedo. Esto es una imagen que nos resalta muy bien cómo podemos aplicar una tecnología o criterios de iluminación para lograr confort. O sea, al final lo que vamos a buscar es lograr confort y lograr seguridad. Porque ya aquí podemos ver que hay una cerca verde, vemos que hay una palmera que está alta, que tenemos aquí al lado izquierdo también otra que es como una palmera, no sé qué será eso, que el pasto es verde, que hay aquí como un cenicero, no sé qué será lo que hay, algo raro, ¿verdad? Que las mesas tienen sus sombrillas, o sea, es diferente, o sea, ya el confort y la seguridad es diferente. Por eso les decía que ahora la tendencia es utilizar luz blanca en iluminación de carreteras, primero por el gran ahorro que representa para las empresas suministradoras de energía el tener luz blanca, porque eso reduce la factura eléctrica muchísimo. Imagínense la cantidad de lámparas que hay en las calles, iluminando las calles, y son de potencias generalmente altas, arriba de 150 watts de potencia, de 200, de 400, etc. Entonces, el ahorro energético es grandísimo. Ahora, la vida útil de las lámparas se multiplicaba por 10. Entonces, al durar muchísimo más las lámparas, también se reducen los costos de mantenimiento. Ya las cuadrillas no tienen que ir tan seguido a cambiar que la lámpara se quemó, que se quemó el bombillo, o la fotocelda, o cosas así. Entonces, la vida útil de la lámpara es mucho mayor. Y después da esta sensación de seguridad al usuario. Si aquí, por ejemplo, en esta imagen del lado derecho, si hubiese una persona sentada ahí, cualquiera de estas mesas, o dos personas conversando, yo probablemente a 10 metros no les distingo la cara. Yo no puedo determinar quiénes son, si son amigos, si son esto o si son lo otro. Pero en la imagen de la izquierda, ya yo puedo definir qué tipo de personas, si tiene el pelo largo, si están tatuados, si son amigos, si son enemigos, lo que sea, ya hay un nivel lumínico mucho mejor que me ayuda a mí a determinar y a tomar decisión de si me arrimo o no me arrimo. Y eso funciona para todos. O sea, esto es iluminar con un poquito más de criterio. Hay algunos temas de iluminación que no se contemplan acá. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos el tipo de luminaria que tenemos, que es una luminaria que es horizontal, que llamamos luminaria horizontal, mientras que la luminaria que vemos en el lado izquierdo es una luminaria tipo farol. ¿Qué es la diferencia? La luminaria horizontal, que está al lado derecho, tira la luz. Voy a marcarlo aquí con otro color. Vamos a ver si me deja hacer. Esta luminaria que está aquí va a tirar la luz con ángulos de incidencia. De esta forma. Entonces va a tener un ángulo, generalmente anda cercano a los 120 grados y va a tener un ángulo de incidencia. La luminaria tipo farol va a tirar la luz en su mayor parte hacia todos lados. Pero este ángulo de acá va a ser más corto, va a ser menor. Entonces, el criterio de iluminación de aquí puede utilizar 3 lámparas o 3 luminarias
dispuestas en tipo farol para generar un efecto de menos sombra aquí, que esté más iluminado, por ejemplo, el área de la zona de las comidas. Sí, la mesita donde está la comida. Pero se pudo haber utilizado otro criterio de iluminación. En algunos lugares se utilizan hacer unas farolas, por ejemplo, unas farolas que se ubican a nivel de pie y unas farolitas. Estas farolas lo que hacen es iluminar las áreas de pie, nivel más bajo. Entonces se puede combinar iluminación de diversos tipos. Yo puedo combinar iluminación como la que tengo de farolas con iluminación de pie para resaltar áreas específicas. O puedo usar, por ejemplo, aquí algún tipo de reflector que me incida una luz en las áreas verdes para dar algún efecto, utilizar algún efecto utilizando un ángulo, etc. Entonces podemos utilizar diferentes combinaciones de iluminación para obtener algún resultado específico, dependiendo de lo que queramos iluminar. ¿Entienden? Estamos ahí. Ya me quedó bien claro, profe, lo de iluminación. Sí, profe. Ok. Entonces, para la próxima semana tendremos el quiz que contempla los siguientes temas: equipos de protección eléctrica, centros de carga, conexionado de centros de carga e iluminación. Vuelvo a repetirles, para la siguiente lección, la próxima semana, tendremos el quiz número 2 con los temas equipos de protección eléctrica, centros de carga, conexionado de centros de carga e iluminación. Esos son los 4 temas para el quiz de la próxima semana. ¿Una duda? Todo claro, profe. Gracias. Todo bien, profe. Nada más el proyecto está para entregar la otra semana, ¿verdad, profe? Bueno, Correcto. tenemos tiempo esta semana. Ese quedaba activo a partir de hoy, creo que a las 6 de la tarde, si no me equivoco, y hasta de hoy en 8 se puede entregar. Era una investigación sobre, ya le digo, redes inteligentes y Internet de las cosas, los temas. Algo similar al primer laboratorio, ¿verdad? Con su portada y todo, el mismo formato. Ok, listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, caballeros, jóvenes, damas, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien. Hasta luego, profe. Buenas Luego. noches. Hasta luego, Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe y compañeros. Hasta luego, William.